Buenos días. Si no lo prendo, no funciona. Buen día. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, mi esposa me dijo algo chévere cuando Byron mencionó que había sacrificado el fin de semana de mi cumpleaños, pero él me dijo, no, no es un sacrificio, es un regalo. Entonces, la verdad que sí, es un regalo compartir con hermanos que amo mucho y muchos de ustedes, la mayoría, que no conozco. Como es un grupo diferente o complementario, entonces voy a volver a presentarme por tercera vez. Mi nombre es Jorge Ortiz, me acompaña mi esposa Ellen. Asistimos a la iglesia Aposento Alto La Campiña, una iglesia que fue fundada o comenzó hace 4 meses de una obra en la cual estaba como anciano con otros hermanos. Y pues estamos viviendo el proceso de lo que significa una nueva obra. Nuestros hijos ya están casados, nuestra hija mayor tiene 29 años, es misionera junto con su esposo, y tenemos a nuestro hijo Juan Pablo que se casó ahora en enero. Entonces, gracias al Señor estamos libres, no tenemos problema para movernos. Me gustaría que arrancáramos con un breve repaso de lo que vimos esta mañana, porque realmente el mensaje que vamos a tener ahorita es la continuación del que hablamos de esta mañana. Hablamos de el liderazgo espiritual como una visión bíblica. Entonces, entendiendo lo que es una visión. Y hablamos sobre el modelo teocrático, no sé por qué se me pierde aquí. Y hablamos sobre el modelo teocrático del Antiguo Testamento, cómo Dios gobernó a su pueblo a través de una teocracia, en la cual teo significa Dios y cracia, gobierno. Entonces, cómo el gobierno del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento era de Dios, valga la redundancia. Él era el gobernante, él era el que dirigía a su pueblo. Y lo hizo a través de los patriarcas, lo hizo a través de Moisés, y lo hizo a través de los profetas. Y leímos en Éxodo 18, 13 al 37, al 27, recordamos cómo Moisés tenía un problema y era que estaba solo manejando una nación. Y dice la Biblia que su suegro Jetro lo fue a visitar y Moisés estaba desde temprano en la mañana hasta cayendo la noche atendiendo los asuntos del pueblo. Entonces su suegro le aconsejó, ese es un problema, porque en términos colombianos te vas a quemar tú y vas a quemar al pueblo. Entonces, a partir de ese pasaje, el suegro, y después Moisés lo hizo, le aconsejó que encontrara hombres virtuosos, hombres de buen testimonio, hombres santos, hombres, dice, hombres verdaderos, ¿sí? Y no se refería a que tuvieran una orientación sexual, algo así, sino que fueran hombres de verdad, de acuerdo al modelo bíblico. Y Moisés, al hacerlo, pues liberó carga, delegó responsabilidad en estos ancianos entre las familias del pueblo de Israel, y solamente consultaban con Moisés los asuntos más importantes. Bueno, hay que ver, de pronto si madrugamos podemos escuchar toda la enseñanza, pero no podemos. Entonces, ¿qué aspectos sacamos de ese pasaje y de otros? El liderazgo no es una tarea individual, es decir, nunca la Biblia establece un liderazgo individual. Siempre es una actitud, una realidad de grupo. Y por eso todos los que están aquí en esta mañana, que conocen al Señor, que son miembros de la iglesia, hacen parte del desarrollo del liderazgo. Y alguien dirá, bueno, pero ¿yo por qué? Soy mujer, no puedo ser anciana, no puedo ser diácono. Bueno, pero tú sí como mujer puedes llegar a tener liderazgo entre las mujeres, discipulando a otras mujeres, enseñando a los niños. Entonces, abarca a toda la iglesia. Y alguien dirá, bueno, pero yo hasta ahora llevo 1 año de conocer al Señor. No importa. Desde el comienzo puedes empezar a servir. En mi caso, empecé a predicar a los 2 años de conocer al Señor. Entonces, no, el tiempo no es una excusa, ¿sí? La excusa es la que tú quieres poner. Toda la iglesia está involucrada en el desarrollo del liderazgo. Es algo de grupo.
aunque obviamente el Señor establece líderes, ¿cierto? Quienes gobiernan y dirigen la iglesia, quienes la pastorean, que son los ancianos, y como un apoyo los diáconos. Vamos a ver ahorita ese tema. Y aparte de ellos, pues están los demás hermanos que dirigen ministerios, que esta mañana hablaba con un hermano que el Señor le está llevando a Calarcá, a ministrar en Calarcá, trabaja con los ujieres. Eso es liderazgo, ¿cierto? Eso es liderazgo. Entonces, solamente que en diferentes aspectos. El liderazgo tiene que ver con la formación, hablamos de la necesidad de formar líderes, con la delegación, también vimos lo que significa delegar, no lo vamos a repetir porque nos quedamos ahí, y a delegar a otros. Los que reciben responsabilidad tienen que tener carácter, entonces carácter es lo que yo soy, como me defino como persona. Y hacíamos un cuestionamiento esta mañana que cada uno de ustedes debe pensar cómo me define la iglesia a mí. Cuando un hermano de la iglesia me ve a mí, ¿cómo me define en cuanto a mi carácter? ¿Diligente o perezoso? ¿Fiel o de vez en cuando va, de vez en cuando viene? ¿Alguien activo en la iglesia o alguien perezoso? ¿Cómo nos definen? ¿Te has preguntado, hacíamos esa pregunta esta mañana, ¿te has preguntado cómo te define la iglesia a ti? Pues como la iglesia te define, ese es tu carácter. Así eres. Entonces, para servir al Señor como siervo del Señor, como líder, tenemos que tener un carácter. Que nuestro carácter se amolde a lo que la Biblia demanda de nosotros. Tener la capacidad de hacer el trabajo. Y vimos que ninguno de nosotros tenemos capacidad alguna para hacer la obra del Señor. La capacidad nos la da ¿quién? Nos la da el Señor a través de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte. Entonces, si yo puedo enseñar, es por el don del Espíritu Santo. Si puedo evangelizar, es porque el Espíritu Santo me usa. Si puedo servir, es porque el Espíritu Santo me capacita para hacerlo. Entonces, carácter, lo que soy. ¿Cómo soy en mi vida con el Señor? En mi comportamiento, en mi forma de ser. Capacidad, la que me da el Señor. Entonces, puedo tener un buen carácter, puedo tener una buena capacidad, pero a veces nos falta esto, acción. Entonces, hablando con este hermano, yo le preguntaba por la obra que estaban apoyando en Calarcá y él me contaba que aparentemente algunos hermanos no hacen nada. Es eso, puedo tener buen carácter, puedo tener la capacidad que el Señor me da, porque recuerden que la Biblia nos enseña que a cada uno fue dada la gracia conforme, fue dado los dones conforme a la gracia del Espíritu de Dios. A cada uno de nosotros. Es decir, que cuando tú creíste, el Señor, el Espíritu Santo te dio ¿qué? Dones. Que tú no los conozcas es otra historia. Pero tienes dones que el Espíritu Santo ya te dio. Que los tengas dormidos es otro cuento. Entonces, cada creyente tiene uno o varios dones que el Señor da para edificar el cuerpo de Cristo. Pero a veces nos quedamos acá. No hacemos nada. ¿Cierto? Dejamos que otros hagan por nosotros. Y hablábamos de que la iglesia, concretamente de Tuluá, está en un proceso de orar por nuevas obras. ¿Qué de ti? ¿Cuál va a ser tu rol en ese proceso? ¿Tienes el carácter? ¿O necesitas trabajar en el carácter? ¿Tienes la capacidad? Y algo muy importante, ¿quieres hacer el trabajo o no quieres? Es que anoche en parejas hablábamos eso, ¿no? En parejas todos tenemos conflictos de uno u otro nivel. Todos queremos arreglar los conflictos, pero la diferencia está entre hacer algo o no hacer nada. Es lo mismo en el servicio al Señor. Tenemos que decidirnos, o hacemos o no hacemos. Y vamos a seguir viendo un poquito sobre este tema. Yo creo que no necesito esta porque aquí está esta. Muy bien, sí funciona. La importancia de la visión. Y recordábamos esta mañana que Dios da visión a la iglesia. Y vimos algunos pasajes que nos recordaron eso. Y estos pasajes definen esta pregunta: ¿qué es visión?
Recordamos que Dios establece la visión. En Éxodo 3, 7 al 10, cuando Dios llamó a Moisés, lo llamó y ¿qué hizo con él en la zarza ardiendo? Le dijo, bueno, quítate las sandalias porque este es un lugar santo, yo soy el Señor, yo soy el que soy, y dejemos así, un día de estos te cuento lo que quiero hacer. ¿Eso hizo Dios? ¿Sí o no? No. ¿Qué hizo Dios con la zarza y Moisés a través de la zarza? ¿Qué hizo Dios con Moisés? ¿Qué le dijo? ¿Qué le contó? Le contó sus planes. ¿Para quién? Para con su pueblo. Y le dijo, tú vas a ser usado por mí para realizar esos planes que tengo para con mi pueblo. La meta no era Moisés. La meta era su pueblo. Tener un pueblo para sí, que le adorara, que le sirviera, que le honrara. Y Moisés iba a ser usado para liberar al pueblo. En Hechos 1:8 dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y lo que vemos en el libro de Hechos es el desarrollo de esa visión de Dios. El evangelio comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén y se extendió a toda Judea. Y después, ¿quién fue a Samaria? ¿Recuerdan? Pedro, Juan, Felipe, que era uno de los diáconos. Él fue que tenía el don de evangelista y fue a los samaritanos, que era el pueblo prohibido, con el cual el pueblo de Israel no se podía relacionar, y llevó el evangelio. Después viene la persecución, la muerte de Esteban, y por allá en Hechos 11, que lo vamos a leer ahorita, dice que todos los hermanos fueron esparcidos a causa de la persecución por la muerte de Esteban. Y que se quedaron en Jerusalén los apóstoles. Entonces, ¿quién salió a hacer la obra? Hasta ahora estábamos en Jerusalén y en Judea y en Samaria. Y ya en Samaria no vemos a los apóstoles haciendo la visión de Dios, de Hechos 1:8. Estaba un diácono. Y después de Samaria, en Hechos 11, ni siquiera los diáconos actuaron. Dice la Biblia que unos hombres, unos creyentes, hombres y mujeres, llegaron a Antioquía. Siempre que Lucas habla de un acontecimiento importante, da el nombre de la persona o del hermano que fue protagonista de ese acontecimiento. Pero acá no. Dice que era un grupo de hermanos. Y ese grupo de hermanos llevó el evangelio por primera vez en la historia al mundo gentil. No sabemos quiénes eran, no sabemos sus nombres. Eran de la iglesia, eran de los creyentes comunes y corrientes. Y ellos fueron los que continuaron la misión de Hechos 1:8 hasta lo último de la tierra. Hermanos, los ancianos no son los que van a hacer la obra. Esa es una verdad que muy pocas veces reconocemos. Porque los ancianos tienen les voy a dar una noticia. Byron y Olmey no pueden trasladarse automáticamente, no son el Espíritu Santo, ¿cierto? Hay un discipulado allá, si están discipulando acá, no pueden estar allá, ¿cierto? Hay que aconsejar a alguien, si están aquí, no pueden estar allá. ¿Quién hace la obra? Los ancianos, el modelo bíblico, hermanos, no es de que los ancianos hagan la obra. Eso no existe en la Escritura. No solamente no existe, sino que en el libro de Hechos no lo vemos. Son los hermanos, son los santos de la iglesia. O sea, tú, los que hacen la obra. ¿Sabías eso? Tú eres responsable de hacer la obra, no los ancianos. Y ahorita vamos a entender un poquito más eso. Tuluá está tomando decisiones, la iglesia en Tuluá. Bueno, esas decisiones tienen que ver contigo directamente. Y a veces pensamos, bueno, no, pero ahí están los ancianos, ellos van a decidir. No, hermanos, ustedes son responsables. Y hablábamos esta mañana de la importancia de orar. La iglesia debe orar permanentemente por este proceso que están viviendo. La oración es la clave del proceso, la dependencia de Dios. Y tú debes aportar orando. Debes estar atento a que el Señor te muestre a ti y a tu familia y a la iglesia
los planes que Él tiene para su pueblo. Muy bien, tiene un alcance eterno. Cantábamos ahorita ese himno que hace años no escuchaba. Muy pronto, sí, ¿qué? Jesús vendrá. ¿Y qué? ¿Y qué? Y alegre le verá a su pueblo. Hermanos, es porque nosotros acá estamos de paso. ¿Sabías eso? Estamos acá porque el Señor viene. Hacemos esto porque el Señor viene. Abrimos nuevas obras porque el Señor viene. Necesitamos llevar el evangelio de salvación a otras personas. No estamos acá porque es un club muy chévere estar aquí, ¿no? Entre hermanos los domingos, muy sabroso. El Señor viene, hermanos. Y Él viene por su pueblo. Y su pueblo son los redimidos. Y alcanzaremos a los redimidos en la medida que vayamos. Esa es la visión del Señor, ganar más almas para Cristo. Y el local bíblico de Tuluá está para eso, para ganar más almas para el Señor. Entonces, el liderazgo debe compartir la visión de Dios y creo que es lo que están haciendo. Gracias, hermano. Los ancianos han comunicado a la iglesia lo que el Señor está mostrando, están pidiendo oración para entender lo que el Señor está mostrando y creo que están haciendo la labor que corresponde a los ancianos, es comunicar, anunciar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor que se congrega en Tuluá, lo que Dios está diciendo. La labor de anunciar. Pero la iglesia tiene una responsabilidad. La iglesia en general no es un actor pasivo del asunto. En la iglesia católica estábamos acostumbrados a que había un sacerdote y ese sacerdote decía y tú llegabas allá, te sentabas, escuchabas la misa. Si eras buen católico te confesabas, recibías la comunión, lo que fuera y terminaba, chao. Y a los 8 días o al mes o a los 20 días, nuevamente. Esa no es la iglesia del Señor. No, no es. En la iglesia del Señor, la iglesia se identifica con la visión que Dios da a la iglesia. Ahora yo te pregunto, si tú sabes en este momento, estás involucrado en la visión que el Señor tiene para el local bíblico de Tuluá, ¿estás orando? ¿Estás preocupado por el tema? ¿Estás indagando cómo puedes servir? ¿Estás indagando cómo puedes prepararte mejor para el servicio? Bueno, la iglesia se identifica con el tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 11. Te la voy aquí. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 21. Hechos 11, versículo 19. Y vamos a leer aquí el pasaje que les acabo de mencionar de Hechos con respecto al comienzo de la iglesia en el primer pueblo, en la primera ciudad gentil. Hechos 11, 19 al 21. Versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones, fíjense, unos varones. Lucas no menciona el nombre de esos varones. Unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, que era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano en esa zona. Hablaron también a los griegos. Y aquí hubo un momento especial. Nunca antes el evangelio había llegado a los griegos. Alguien dirá, bueno, pero ¿Cornelio qué? Bueno, Cornelio era un romano que se identificaba con los judíos, con la religión judía. Y es otra historia que no vamos a explicar acá. Pero la primera vez en toda la historia que el evangelio se predicó a un pueblo gentil fue acá. ¿Y ven el nombre de Pablo acá? ¿De Pedro? ¿Ven a Juan? ¿Ven a Zebedeo? ¿Ven a alguien de los apóstoles? ¿Ven a uno de los diáconos? Esteban ya había muerto. ¿Felipe estaba ahí? No, eran unos hermanos. Y llegaron y tuvieron la valentía por primera vez en la historia de predicarle a los griegos. Entraron a Antioquía hablando también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Y qué dice aquí, versículo 21? Y la mano del Señor
estaba con ellos. Este pasaje me recuerda mucho al libro de Esdras. Cuando Esdras predicó la palabra del Señor y dice en el libro de Esdras, y la mano del Señor estaba con Esdras. De hecho, hay una canción para escuela dominical con respecto a eso. La mano del Señor estaba con estos cristianos normales, comunes y corrientes. La mano del Señor puede estar contigo el día que te atrevas a ir a predicar el Evangelio. El día que te atrevas a servir en la iglesia. El día que te animes a pararte de donde estás y comenzar a servir a tu Señor. El día que tengas sed para que otros conozcan de Cristo. La mano del Señor estará contigo. Y dice aquí, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Impresionante, ¿no? No fue un proceso. Dice que muchos se convirtieron al Señor de los griegos, muchos. Versículo 22. Y llegó la noticia, no voy a dejar hasta ahí, más adelante continuamos con el otro. Entonces, devolvámonos a la presentación. Entonces, ¿qué pasó con estos hermanos que llegaron a predicar a Antioquía? Tenían aquí en su mente ¿qué versículo? Hechos 1:8. Y salieron después de una persecución. Lo normal es, uy, no, esto está grave, yo mejor tomo las cosas con calma, me relajo. Acabaron de matar a Esteban, nos tocó salir por la persecución. No, ellos salieron y empezaron a predicar el Evangelio. La iglesia estaba identificada con la visión que el Señor había dado. Y la visión facilita el relevo del liderazgo. Y esto es muy importante. Y es la parte que vamos a estudiar en estos minutos que quedan. El liderazgo en la iglesia es multigeneracional. ¿Qué es multigeneracional? Y es que el modelo que establece la Escritura es que el liderazgo se transmite de generación en generación de la iglesia. ¿Quiénes van a ser los líderes, los ancianos aquí en 15 años? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes serán los ancianos en 15 años aquí en el local bíblico de Tuluá si el Señor no ha venido? Ojalá venga antes. ¿Quién? La respuesta de cada varón debería ser, me gustaría que fuera yo. Porque siempre pensamos, no, los jóvenes, sí, los otros jóvenes. Otros, ¿cierto? Yo no, otros. Otros varones, sí, o los varones, sí, otros varones. Yo no. Pero la visión facilita el relevo en el liderazgo. En Hechos capítulo 6, que no lo vamos a leer, dice la Escritura, a los apóstoles les estaba pasando lo mismo que a Moisés. Y es que estaban, ¿qué? Del cuello. La iglesia había crecido. Imagínense, el primer día en Pentecostés se convirtieron 3,000, solo 3,000 hombres. Tal vez la iglesia llegaba a tener unos 10,000 personas. Imagínense, era impresionante lo que el Señor había hecho. ¿Y quiénes eran los que estaban trabajando? Los apóstoles. Hasta que llegó un momento en que empezó a haber problemas en la iglesia, ¿no? Había un problema. Las viudas de los griegos no recibían la atención necesaria. Entonces, empezaron a surgir las quejas. En esta iglesia no hay quejas, ¿cierto? Donde yo asisto, sí. Aquí no. Aquí creo que no hay quejas. Pero digamos que en el caso hipotético existieran quejas en la iglesia. Bueno, allí hubo quejas. Y el problema era que los apóstoles no alcanzaban. Y a veces criticamos mucho a los ancianos, no porque yo sea anciano, defiendo eso, sino porque es la realidad. Pero es que no hacen esto, pero es que no hacen aquello, pero es que no están pendientes de esto, no me visitan, no me sí, ¿cierto? Hay quejas. Y los ancianos entendieron que necesitaban ayuda y le dijeron al pueblo, bueno, a la iglesia, bueno, escojan entre ustedes unos hombres con estas y estas características de carácter, santos, que honren al Señor, sabios espiritualmente. Y les vamos a delegar la responsabilidad de repartir a las mesas, es decir, de hacer la labor que los ancianos no tenían que hacer. Y dice la Escritura que los ancianos dijeron, y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra, que es la labor principal de un anciano, la oración y la predicación de la palabra. Y ahí surgieron los diáconos.
Los diáconos son importantes en la vida de la iglesia, porque son los que soportan, ayudan a los ancianos a ejercer la labor que es compleja, la parte administrativa de la iglesia, la tesorería, tantas cosas que se necesitan. Entonces, debe haber un relevo de liderazgo. Lo normal es que hay ancianos y esos ancianos están preparando otros ancianos u otros líderes para que con el tiempo esos ancianos o líderes llegan y hacen ¿qué? Exactamente lo mismo. Cuando yo conocí del Señor, conocí por uno de los ancianos de la iglesia. En esa época Aposento Alto era una iglesia muy jovencita, apenas tal vez éramos 400 personas, algo así, cuando yo conocí al Señor. Pero lo primero que hicieron los líderes conmigo fue que me impregnaron la visión que ellos tenían de la Escritura. Cuando yo conocí al Señor, me empecé a edificar, a tener discipulados. El primer libro que me compré fue un libro de hermenéutica a los 6 meses. No entendí nada de lo que leí. Y el segundo libro que me compré fue un libro de cómo hacer predicaciones expositivas de Luis Palau. Y empecé a tomar nota, No porque quisiera, ni siquiera sabía si tenía el don de enseñar, pero tenía algo aquí. Y aquí principalmente en mi corazón. Es que mis líderes me enseñaron la responsabilidad de trabajar en la obra, de servir, de que otros conocieran la gracia de Cristo como yo la había conocido. Y eso se impregnó hasta hoy. Tenía 19 años. Entonces, hermanos, los líderes tenemos una responsabilidad. Y hasta hoy hago eso con los hermanos que el Señor coloca en mi camino para edificar. La responsabilidad de llevar el evangelio. Los líderes tenemos esa responsabilidad. Y cuando un líder dedique el tiempo a ti para prepararte a tener responsabilidades, hermano, aprovéchalo. Aprovéchalo. Asume tu responsabilidad. Y algún día tú te vas a encargar de hacer lo mismo que ese líder ha hecho contigo. Eso es relevo generacional. Ese es liderazgo multigeneracional. Ese nombre es muy técnico, eso suena como, pero no, simplemente está en la Escritura. Es un nombre que le queremos dar para entenderlo, que pasa de generación en generación. No es, por ejemplo, yo tengo un hijo varón, y no es que como yo soy anciano, mi hijo automáticamente va a ser anciano o va a ser predicador o maestro. No, no se trata de eso. Se trata de que transmitamos la visión de Dios con respecto al Evangelio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante tener clara la visión? ¿Por qué la iglesia de Tuluá, el local bíblico de Tuluá, tiene que tener clara la visión de lo que el Señor quiere para la iglesia? Y es el ejemplo de Moisés. Ya vimos lo de Moisés, la visión que el Señor le dio. Que Israel sirviera a Dios como nación, como un pueblo, con sus leyes y su territorio propio. Esa era la misión que Dios le había dado a Moisés. Y Moisés lo que hizo fue ejecutarla. Eso era lo que hacía Moisés. ¿Y cómo impactó eso la vida de Moisés? Primero, tenía pasión por la visión. Hermanos, ¿qué pasó cuando tú conociste a Cristo? ¿No se despertó una pasión? Cuando yo conocí a Cristo, quería decirle a todo el mundo, que Cristo me había salvado. Tal vez no tenía los términos técnicos, ¿sí? ¿Me entienden? No tenía todo el conocimiento bíblico, pero a todo el que se me atravesaba le compartía el evangelio, le compartía lo que yo sabía, le decía lo que yo sabía. Es la pasión. Alguien me dice, porque yo tengo mi trabajo, toda la vida he trabajado en una compañía, en una empresa, no estoy de tiempo completo en la obra. Me gustaría, me encantaría, pero el Señor nunca hizo ese llamado para mí. Y muchos hermanos me dicen, hermano Jorge, ¿qué consejo me puede dar para manejar mi tiempo? Porque usted, bueno, cuando tenía hijos en casa, trabajaba, ministraba en la iglesia, servía como anciano. En una época estaba en la universidad haciendo una carrera. Y yo le decía, es la pasión. Por eso venir aquí
en mi cumpleaños no es un sacrificio, porque es mi pasión, es para lo que el Señor me llamó. Vivo para eso, vivo para Cristo, vivo para servirle a Él. ¿Cómo estás tú? ¿Tienes esa pasión que te quema las entrañas? ¿O solamente vienes aquí el domingo, recibes una inyección, ¿no? A veces somos así, como el suero espiritual colgado aquí en el púlpito. Y lo que hago es que cojo la aguja y inyecto el domingo mi vida espiritual. Me desconecto después del culto y trato de vivir el resto de semana con esa inyección de suero espiritual que recibí el domingo. No, hermanos, esa no es la vida cristiana que Cristo quiere de un creyente. Un creyente tiene que tener pasión por Cristo en lo que haga, en lo que el Señor le haya llamado. Si tu llamado es a servir, recogiendo, hay un hermano que conocí hace muchos años, su labor era colocar las sillas de la iglesia. Y ese hermano lo hacía con una pasión impresionante. Para él no solamente era colocar unas sillas en fila, para él era atender a los hermanos. Su pasión era que los hermanos cuando llegaran al culto sintieran un lugar cómodo para recibirlos. Eso es pasión. Eso es pasión. ¿Quiénes son maestros de escuela dominical aquí? Levanten la mano, por favor. ¿Quiénes son maestros de escuela dominical? ¿Hacen su trabajo con pasión? ¿Ganar a los niños para Cristo es su pasión? ¿Quiénes son los ujieres aquí? Levanten la mano, por favor. ¿Cuáles son ujieres? ¿No hay ujieres? ¿Todos están sirviendo? Bueno, hay que orar por más ujieres, poquitos. Es la pasión de ustedes atender bien a los hermanos cuando lleguen, que se sientan bien recibidos con una sonrisa. Y podemos hablar de los predicadores, podemos hablar de los varones, podemos hablar de las damas, podemos hablar de los jóvenes. La pasión es importante. Entonces Moisés llevó su ministerio con pasión, como lo hicieron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Sacrificial, y eso es el tema que más nos duele, el sacrificio. Yo no puedo negar que es algo en lo que el Señor me ha trabajado profundamente a través de los años. A veces, hoy en día, viajo mucho por mi trabajo y llego el viernes solamente con, mi cuerpo solamente tiene algo en mi mente y es ver a mi esposa y descansar. Pero eso es imposible para alguien que quiere servir al Señor. Hay un discipulado, hay un prematrimonial, tienes que predicar el domingo, hay que visitar a alguien, alguien te llama, a veces en el trabajo a mediodía alguien te llama, hermano, te llamo a las 6 porque estoy trabajando. Sacrificio. Y cuando uno mira la vida del Señor Jesús, y esto es importante, ¿quién es tu Señor? Preguntó en serio, ¿quién es tu Señor? Para ti el Señor, para ustedes, ¿quién es tu Señor? ¿Qué pasó con tu Señor? Fue sacrificado. Él entregó su vida para servir. Yo, como su siervo, como su hijo, como su esclavo, no puedo demandar comodidad. Entonces, si tú quieres servir al Señor, debes sacrificarte. Debes sacrificar tu descanso muchas veces, debes sacrificar tu dinero muchas veces, dinero también, debes sacrificar los privilegios que a veces tienes por la obra. No es por la obra, por el Señor y por el amor a otros hermanos. Entonces, cuando digan necesitamos hacer visitación, debería ser el primero que está ahí, con la mano levantada para eso. Sacrificial. Amor por el pueblo, amor por el pueblo. ¿Amamos a nuestros hermanos? Debemos amarlos. Y amarlos es, yo ayer lo decía en parejas, soy un hombre que tenía muy poca experiencia en manifestar amor, por mi formación en mi hogar paterno. Con mi esposa y mi hija principalmente aprendí eso. Amar a mis hermanos. Cuando yo abrazo a un hermano, quiero decir, hermano, te amo, ¿sí?
¿Cómo somos en el amor al Señor? Amar a una pasión y un amor por el pueblo. Y era contagiosa. Moisés contagiaba su visión con otros, ¿cierto? Los líderes, y aquí no importa el temperamento, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, mi temperamento es más calmado. No importa. El líder debe contagiar de la visión a otros. Que cuando otros me vean, yo no tenga que decir palabras. Solamente por mi vida, esos hermanos y hermanas se animen a imitarme. Es contagiosa. ¿Y qué pasó con Josué? ¿De dónde salió Josué? Josué siempre estuvo al lado de quién. ¿Cuál fue la capacitación de Josué? Un curso intensivo antes de la muerte de Moisés. El Señor le dijo, ven, te voy a dar un curso intensivo de capacitación en 2 meses. No. ¿Cómo se capacitó Josué? Al lado de Moisés. Al lado. Tú quieres tener liderazgo, quieres tener responsabilidad, pégate a un hombre de Dios. Pégate a un hombre de Dios. Y pegar para mí es literal. En mi vida he tenido hombres que puedo decir los nombres. Jorge Ávila, Brian Killings, Miguel Duberly y Alan Moss, que marcaron mi vida de una forma especial. De cada uno de ellos aprendí algo. Con Alan Moss en Medellín me encontraba una vez a la semana. Salía de mi trabajo, almorzábamos juntos, hablábamos, llorábamos, a veces lloramos. Pégate a un hombre de Dios, pégate, succiónale, podríamos decir así, todo lo que puedas, aprende, mira cómo hace la obra, acompáñalo. Es así como funciona, hermanos. Por eso es la responsabilidad no solo de los ancianos. Byron y Olmey no pueden estar, ustedes deberían estar animándose. Y las mujeres también, péguense a mujeres espirituales, aprendan de ellas. Esta mañana Hannah nos mostraba una foto a Ellen y a mí de un grupo de discipulado que tenía Alisa y nos contaba, mira, de este grupo de discipulado que tuvo Alisa, cada una de ellas ya tiene otras discípulos. Eso es liderazgo generacional. El nombre es raro, pero ustedes ya lo han vivido aquí en medio de ustedes. Entonces, ¿qué es importante también en la visión de liderazgo? La clave está en el carácter. No lo que yo hago, sino lo que está detrás del hombre y mujer que hace para el Señor. La clave está en el carácter. Y vamos a ver rápidamente un paralelo aquí, vamos a ir rápido. En rojo tenemos lo que el mundo piensa que es el liderazgo y en azul tenemos lo que la Biblia dice que es el liderazgo. Entonces, en el mundo, el líder es el que se enseñorea, ¿no? El que manda. Pero en la Biblia, en la Escritura, el líder es el que sirve. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos rápidamente. Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos 9, 35, dice la Escritura. Y cuando llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entre ellos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, miren lo que dice el Señor, sea el último o el postrero de todos y el que servidor de todos. Entonces el líder bíblico es el que sirve a otros. ¿Sí? ¿Hay necesidad de aclarar algo más? No. El líder bíblico sirve, no manda, sirve. El mundo, el liderazgo se fundamenta en el poder, en la Escritura. El liderazgo se fomenta o se sustenta en el amor y la obediencia. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 8. Estos pasajes me encantan. 1 Tesalonicenses 2, 6 al 8. Dice el versículo 6, ni buscamos gloria de los hombres,
ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos ser carga como apóstoles de Cristo. Un anciano podría decir, yo no busco mi gloria, yo no busco mi bienestar, aunque como anciano podría reclamar ciertos privilegios de respeto y tantas cosas. Versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy amados, muy queridos. Ese es el líder bíblico. El que no se sustenta, vuélvete porfa a la presentación, el que no se sustenta en el poder que tiene, sino en el amor por los hermanos. Y dice que como una nodriza que cuida a sus hijos. Una nodriza, ¿cuál es el trabajo de una nodriza? Cuidar los hijos de otros. Y dice que esta nodriza cuida con mucho amor a los hijos de otros. ¿Cuánto más esa nodriza cuidará con amor a sus propios hijos? Así debe ser el amor de un siervo de Dios. Un amor entrañable por los hermanos, dispuesto a sacrificar todo por ellos. El liderazgo en el mundo da órdenes, pero el liderazgo espiritual está bajo órdenes. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses 3, 23 al 24. Colosenses 3, 23 al 24. Y Colosenses 3, 23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No para los ancianos, no para que todo el mundo me vea, sino para el Señor. Sabiendo que solamente, y eso lo estoy agregando ahí, sabiendo que del Señor y solamente de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Tú no sirves a los ancianos. Tú no sirves en esencia sí, debemos servir a los hermanos. En esencia sirves al Señor. ¿Quién te evalúa? Los ancianos, claro, nos evalúan, ¿cierto? Pero es el Señor. ¿Cómo es tu corazón de siervo o de sierva? ¿Cómo es? Esa es la medida, una medida dura. En el mundo el liderazgo se considera el más importante. Yo soy el primero, ¿no? Soy el más importante. En la iglesia considera a los demás como los más importantes. Y vamos a ver allí. Podríamos leer Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, pero vamos a leer Colosenses 2, 3 al 4. Y dice Colosenses 2, 3, es Filipenses. Filipenses 2, 3 al 4. Discúlpenme, Filipenses 2, 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Entonces, yo tengo que mirar a mi hermano como superior. Entonces, aquí hay algo importante. ¿Pueden ver a Byron como alguien superior a ti mismo en cuanto a dignidad, alguien que merece respeto? Sin duda sí. A Olmey, sin duda sí. A Javier, sin duda sí. Pero a ese hermanito que está al lado, que no me cae tan bien, ¿cierto? El que casi nunca me saludo porque me parece cansón o no sé qué, lo que sea. O a esa hermanita que, o a aquel o acá. A él como superior a mí mismo. Ese es el verdadero reto. Porque es muy fácil, pero con el que es difícil, allí es donde Dios nos demanda tener a ese hermano o a esa hermana como superior a mí mismo. El liderazgo en el mundo empuja y obliga. ¿Sí? Yo soy gerente de ventas, entonces cojo a mi equipo y todo el tiempo estoy, la meta, hay que vender, tenemos que cumplir el mes. Pues no lo hago así, literal, pero ese es mi rol como directivo de ventas. Pero en la iglesia no es así. Alguna vez alguien me dijo, bueno, es que tú eres jefe y para ti es fácil liderar. Le dije, no, no tiene nada que ver. Mi estilo de liderazgo en el trabajo es una cosa totalmente diferente, porque allá no tengo a hermanos en la iglesia. Allá mi jefe es el gerente general. Y ese es solamente el medio de sustento que Dios ha provisto para mí y para mi familia. Pero mi verdadera vocación está en la iglesia y mi jefe es el Señor. Y mis hermanos son ganados por la sangre de Cristo como yo lo soy. Entonces es diferente, hermanos. Yo no empujo y obligo a los hermanos.
sino que estimulo, animo y guío. Primera de Tesalonicenses 2. ¿Recuerdan que ahorita vimos que Pablo se comparó con una mamá que era tierno? Yo no me imagino a Pablo tierno. Como yo tierno, no, yo tierno no soy, pero tenemos que ser tiernos con nuestros hermanos, ¿cierto? Pero Pablo más adelante, en unos versículos más adelante, dice que no solamente fue como una mamá, sino también fue como un papá. Y hay una diferencia entre ese rol de la mamá y ese rol del papá. Miren lo que dice aquí Pablo en 1 Tesalonicenses 2, del 10 en adelante. Dice: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Entonces ellos no solamente eran tiernos, pobrecito, mi hermano, vamos a consolarte, sino también, ¿qué hacía Pablo y los demás líderes? Animaban, exhortaban, estimulaban al pueblo de Dios para que sirvieran al Señor, para que proclamaran el Evangelio. Y en el hogar es igual. La madre cuida el corazón de los chiquis, pero los padres somos los que lideramos, los que debemos guiar, los que debemos levantar a nuestros hijos, el modelo para ellos. Cuando la mamá cumple su rol, y esto no tiene que ver con la predicación, pero quiero decirlo, cuando la mamá cumple el rol de cuidar el corazón de los niños y el papá el rol de liderar y guiar, sus hijos van a crecer en un ambiente sano, amando al Señor, siguiendo al Señor. Porque ese principio Pablo lo trasladó a su ministerio. Ellos eran como madres tiernos, pero también eran como padres que le decían: oye, hermano, estás mal, ¿cierto? Y sé que los ancianos de aquí lo hacen. Oye, hermano, estás mal. No está bien lo que haces. Te animo a que sirvas al Señor. Te animo a que reconsideres tu vida. Ese es el rol de líder. Hermanos, ¿quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién está dispuesto a convertirse tierno entre ustedes para amar a los hermanos, para cuidarlos, pero a la vez ser como un papá que los anima, que los exhorta? Esa es una mezcla muy tesa en un líder. Porque en la casa mamá y papá tienen esos roles diferenciados, pero en el ministerio los líderes tenemos que hacer de los dos roles. Interesante, ¿no? Lo que el Señor nos dice. En el mundo el líder es autoritario. En la iglesia el anciano o el líder ejerce como autoridad. Hechos 20:28, muy conocido ese pasaje. Hechos 20:28. El apóstol Pablo en Mileto se reunió con los ancianos de Éfeso y se despidió de ellos. Y en medio de varias palabras que él menciona, dice estas en el 28. Por tanto, mirad por vosotros, le decía a los ancianos de Éfeso, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra obispos aquí es administrador. Entonces, un líder administra el pueblo que el Señor le ha encomendado en sus manos. Yo pregunto, ¿qué varón acá está dispuesto a recibir del Señor la responsabilidad de todas las almas que están aquí? ¿Hay un varón? Hay dos que ya lo hacen. Y ellos, al igual que yo en mi congregación y todos los ancianos, estaremos delante del Señor y el Señor nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el pueblo que yo gané con mi sangre? ¿Cómo lo cuidaste? ¿Cómo lo guiaste? Esa es la responsabilidad de un anciano. Pocos hombres se animarían a tener esa responsabilidad. Pero aún así Pablo dice en 1 de Timoteo: el que anhela obispado, buena obra desea. Impresionante. Más adelante allí en 1 de Pedro capítulo 5,
También un pasaje muy conocido, Primera de Pedro 5. El apóstol Pedro, versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjense que aquí ya no usa la palabra obispo, que es administrador, aquí usa la palabra anciano, como alguien de autoridad, como alguien de experiencia. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿no? El pastor de pastores, igualmente vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos, ese llamado es para hombres verdaderos. Espero que te animes. Nosotros a nuestros hijos desde pequeños, no sé si lo había mencionado aquí también alguna vez, les dijimos algo. Les dijimos, mira, tienen que ser los mejores estudiantes en su clase. No fuimos tiranos con nuestros hijos, pero sí exigentes. Tienen que ser los mejores en su universidad. Tienen que ser los mejores profesionales. Pero si un día el Señor los llama, dejen todo por el Señor. Porque es más grande su llamado que cualquier otro. Y nuestra hija el Señor la llamó para las misiones. Y así debe pensar un hombre y una mujer de Dios. Y así debemos enseñar a nuestros hijos. El llamado a servir al Señor es superior a cualquier cosa. Supera todo. Es lo más importante que un hombre puede hacer en su vida. Porque puede ser gerente, pero un día te jubilas o te echan de la empresa y chao. Yo recuerdo hace 7 años salí de una empresa donde era gerente. Y todos mis amigos, mis clientes, cuando a mí me echaron, nadie me llamó a decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? No, eso no existe. Uno es gerente hasta que deja de ser gerente. Se acaba. Es como el humo. Pero servir al Señor es eterno. Eterno. Quiero adelantar aquí esto para que avancemos rápidamente. ¿Por qué nos cuesta ejercer un liderazgo correctamente? Pues porque nos gusta liderar, pero no nos gusta hacer. Esa es en esencia muchos de nosotros. Hermanos, el mensaje que les quiero dejar, hermanos y hermanas, es no solamente las intenciones, no solamente el carácter, no solamente el don que tengas, hazlo, hazlo. Y con respecto a los ancianos, quiero saltarme esto, hermanos. Yo creo que hay varios hermanos que seguramente han hablado de esto y voy a saltarlo. Quiero hablar de esto. Segunda de Timoteo 2.2. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Segunda de Timoteo 2.2. Ese es la visión multigeneracional que está en la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos allí? Segunda de Timoteo 2.2. Dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. Entonces, ¿cómo funciona el liderazgo en la práctica? Aquí lo vamos a ver en esta gráfica que es este versículo. La primera generación fue Pablo, ¿cierto? Lo que has oído de mí, decía Pablo a Timoteo. El primero fue Pablo, él fue el que llevó el mensaje, él fue el que enseñó, él fue el que llevó el evangelio a los gentiles, él fue el que fundó la mayoría de iglesias del Nuevo Testamento, él fue el apóstol de los gentiles, fue el primero, fue el que el Señor llamó única y exclusivamente para esa misión. No llamó a Pedro, no llamó a Juan, llamó a Pablo para ser el apóstol de los gentiles. Pero Pablo, alguna vez, en su visita a Listra, en su segundo viaje misionero, alguien le dijo, oye, Pablo, hay un hermanito allá, un pelado, diríamos en nuestra época. Es un pelado, pero ese pelado viera cómo es en el Señor.
seguramente, la Biblia no lo dice, ¿no? Pero seguramente Pablo y Silas hablaron con él, no sé si le hicieron una entrevista, estuvieron con él un tiempo y dijeron, oye, sí, este muchacho tiene potencial. Tenía tanto potencial del Señor que se lo llevaron. Se lo llevaron en el segundo viaje misionero. Y este muchacho Timoteo estuvo con Pablo en las malas, pero también en las remalas y en las recontrarremalas, porque buenas fueron muy pocas. Viendo, escuchando, aprendiendo del apóstol. Hasta que un día Pablo, ya en sus últimos años, le delegó la responsabilidad de una iglesia importante y le manda este versículo, el testamento de Pablo en 2 de Timoteo. Lo que has oído de mí, Timoteo, la segunda generación. Él había aprendido de Pablo, que era la primera. Dice, esto encarga, Timoteo ahora tenía que hacer con otros, encargar a otros hombres, pero esos hombres debían ser ¿cómo? Dos adjetivos, fieles e idóneos. ¿Qué es un hombre fiel o una mujer fiel? No hablo sexualmente hablando, no hablo del matrimonio. ¿Qué es un hombre fiel? ¿Cómo se define un hombre fiel? ¿Cómo? No. Un hombre fiel es aquel que tú le dices, hermano, necesito que mañana me arregle las sillas. Y el hermano al otro día va, dice, sí, yo lo voy a hacer. Y al otro día va y arregla las sillas. Hermano, necesito que te encargues de los ujieres. Y por favor, programa los ujieres durante todo el año. Y ese hermano juiciosamente pasa su listado de ujieres, supervisa, ayuda, controla que todo. Eso es ser un hombre fiel. Un hombre que hace lo que se le ha pedido hacer. E idóneo es alguien que, ¿cuál será la definición de idóneo? ¿Cómo? Que tiene la capacidad de hacer algo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿me acuerdas tu nombre, hermano? Gerson. Gerson es idóneo para los sistemas. Yo no. Yo me defiendo. Ahora tenía un problema con la presentación y ve, hermano, solo con mirarla lo solucionó. Es idóneo para la labor. Idóneo es aquel que se prepara para ser un siervo, un ministro, un líder, hombre o mujer, en su rol. Esos son idóneos. Y esos hombres serán la tercera generación. Pablo enseñó a Timoteo y Timoteo enseñó y encargó a otros hombres. ¿Y esos hombres qué deberían hacer? A la vez deberían enseñar a otros hombres. Y eso es lo que debe pasar en todas las iglesias locales. Los ancianos enseñan y capacitan a unos se les pegan a ellos para aprender. Estos con el tiempo empiezan a preparar a otros para que a su vez esos otros, cuando ya el anciano no esté, ya el Señor se lo ha llevado a su presencia, la iglesia ha pasado varios años o algo así, puedan seguir transmitiendo un liderazgo multigeneracional. Multigeneracional. Es el modelo bíblico, es como debemos hacerlo. Y esta visión, bueno, ya hablamos de esto, del carácter, capacidad de acción. Y en cuanto a la visión multigeneracional, el rol del anciano hoy incluye activamente entrenar al anciano de mañana. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que estén como, yo coloqué ahí, más abajo, es los que van a reemplazarme. Porque hermanos, en la obra del Señor vamos de paso. El Señor nos lleva a su presencia. El Señor nos saca de una iglesia y nos lleva a otra. ¿Sí? Hermanos que a veces se jubilan, vuelven a su país de origen. O el Señor se los lleva. O una enfermedad los limita. O simplemente dicen, ya no tengo fuerzas para liderar. Entonces, ¿quién lo va a reemplazar? Bueno, la misión de un anciano es preparar y entrenar activamente a otros varones que el Señor haya llamado y reconocido para ser los futuros ancianos de la iglesia. Entonces el anciano se convierte en un cazatalentos en el buen sentido. Quise usar esa palabra solo para ilustrar y es en buscar
bajo la dirección del Señor, hombres espirituales para que lleguen a reemplazarle. Equipar a hombres fieles, es decir, delegar autoridad. Y esta mañana yo colocaba la ilustración, yo con esto ya estoy terminando. ¿Qué horas son, hermano? ¿Estoy bien de tiempo? Ya acabé. Ya voy a acabar. Hablaba de la autoridad es como una billetera, es una ilustración, ¿no? Y en la medida que yo acumulo autoridad por mi servicio, por mi testimonio, lleno mi billetera. Y delegar autoridad es cuando un hermano empieza a crecer en la obra del Señor y yo empiezo a delegar autoridad sobre él. Es como sacar dinero de mi billetera y entregarle a ese hermano, para que los demás vean que ese hermano viene creciendo en autoridad. Entonces la autoridad se delega poco a poco, paso a paso, pero hay que hacerlo. Y tener supervisión y seguimiento. Ya con esto termino, hermanos. Resaltar la urgencia de tener una sucesión en el liderazgo en curso. Que la iglesia no sufra cuando un anciano sale. Que la iglesia cuente con un equipo sólido que esté creciendo orgánicamente. Y el liderazgo plural no es estático. Unos entran como ancianos, después salen por determinadas circunstancias, pero otros deben entrar. Y hermanos, con esto termino. El Señor está haciendo algo muy especial en medio de ustedes. Les está animando a dar un paso de crecer, tal vez abrir nuevas obras. ¿Cuál va a ser tu rol en ese proceso? ¿Cuál va a ser tu papel en ese proceso? La Escritura nos da un modelo y nos ayuda a entenderlo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, por favor? Y vamos a orar. Pero no voy a orar yo, me gustaría que se reunieran en grupitos allí de 3, 4 y oren por un minuto, no mucho, un minuto, por eso que el Señor les haya mostrado en esta mañana. ¿Listo? Entonces, un minutico para orar ahí y terminamos.